Comentario político con René Delgado. Ocho con 54 es martes y vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pascal, buenos días, te saludo a ti y al auditorio, Pascal. Pues cambiando por completo el tema informativo en el cual tú estabas, pero tiene que ver con algo que tú ayer ya reseñabas. Un hecho que en el fondo nos obliga a pensar que la participación de cárteles mexicanos en la violencia hacia adentro del país y hacia afuera del país nos obliga a pensar que ese derrame nos va a acarrear consecuencias. Desde luego, tanta es la violencia criminal, Pascal, que lamentablemente ya no sacude la conciencia nacional, pero tampoco, y eso es lo asombroso y peligroso, diría, a la conciencia de las clases dirigentes del país. Y por clases dirigentes no eludo a la actuación del actual gobierno, pero no quisiera solo referirme a la actuación de él, sino también a la de otros gobiernos anteriores, como a la de los gobiernos estatales. Ayer, Pascal, cuando hacías la reseña de los hechos criminales sucedidos durante el fin de semana, verdaderamente es deprimente. Decías tú, reportabas la baja asistencia al concierto gratuito de Belinda en Chilpancingo a causa del temor o el terror, podría decir, impuesto por el crimen en Guerrero, que por lo demás dejó 2 granadas de fragmentación que por fortuna no estallaron en la sede del PRI. Referías también el descubrimiento de cuerpos cercenados y congelados en Poza Rica, Veracruz, y la Fiscalía ya está litigando si eran 34 o si son quizás más de 13, pero el hecho cierto es tú lo calificabas como macabro, pero es que no es otra cosa más que eso. Señalabas también la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, en Jalisco, y el hallazgo de 5 cuerpos al sur de Zacatecas de los policías levantados días atrás en su cuartel en el municipio de Villa Hidalgo de esa entidad. Hechos a los cuales se podría agregar ahora, Pascal, el ataque con drones a comunidades de guerreros o la petición de nuestro colega Ciro Gómez Leiva para que la Fiscalía General de la República investigue el atentado del cual fue objeto hace 8 meses, Pascal, porque la Fiscalía Local no avanza en la indagatoria relacionada con la autoría intelectual de ese atentado. Si a eso se agrega, Pascal, el hecho de que en el homicidio del candidato presidencial oficialista del Ecuador, Fernando Villavicencio, participó presuntamente el cártel de Sinaloa, y al parecer otro grupo que se atribuye el atentado está vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es evidente, Pascal, que si ya la violencia hacia el interior del país lamentablemente forma parte de nuestra cotidianidad, lo cierto es que también está teniendo ya un derrame, no solo hacia el norte del país y el sur del país, sino incluso más allá del continente americano. ¿Por qué digo esto, Pascal? Porque en el fondo estamos viendo cómo el hecho de que no hagamos la parte que nos corresponde le está acarreando ya al país problemas en sus relaciones con otros países. Es decir, vimos cómo a principios de año el tráfico del fentanilo nos llevó a un litigio diplomático con China, y cómo desde el año pasado ese problema nos acarrea ya consecuencias en la relación con Estados Unidos. Y en ese sentido, Pascal, creo que tendríamos que comenzar a ver ya no solo en la perspectiva nacional, sino diría internacional, cómo los cárteles criminales mexicanos están acarreando consecuencias hacia adentro y hacia afuera del país.
Ciertamente, Pascal, y esto también hay que decirlo, así como se globalizó la economía, también se globalizó el crimen. Es decir, ahí donde hay consumo de drogas, naturalmente va a haber quien las produzca. Ahí donde hay fuentes de trabajo en medio de una situación económica difícil en otros países, va a provocar la migración, y todo esto se correlaciona con actividades criminales, trata de personas, tráfico de drogas, extorsión, secuestro, todo lo que lamentablemente vemos casi a diario. Pero aún reconociendo esa globalización, Pascal, no puede ignorarse que la estrategia de este y de los anteriores gobiernos mexicanos ante el crimen ha sido un fracaso, ante el cual, y aún viendo el derrame que tiene hacia adentro y hacia afuera del país y las consecuencias que ello puede acarrear, el conjunto de los partidos ha sido incapaz de elaborar una política nacional y transeccional que haga la parte que nos corresponde, marcarle el alto o al menos frenar la actividad criminal. Y desde esa perspectiva, Pascal, creo que la semana anterior y esta nos ponen de relieve cómo el crimen ya está alterando no solo las relaciones sociales al interior del país, sino las diplomáticas hacia afuera del país. Te lo digo porque si uno correlaciona lo que aconteció en Ecuador, que son versiones, habrá que ver si finalmente quién es el autor de ese crimen político, pero lo cierto es, Pascal, que estamos viendo cómo grupos criminales con origen aquí comienzan a penetrar la política, no solo aquí, sino también más allá de nuestras fronteras, Pascal. ¿Recuerdas que se hablaba hace años de colombianización, ¿no? Y yo creo que fue una palabra que dañó mucho la relación de Colombia con el exterior. Cuando llegaba alguien con un pasaporte colombiano era inmediatamente motivo de sospecha. Pues desgraciadamente se está sembrando el terreno para que vivamos una suerte, una historia parecida con la mexicanización, ¿no? Y yo creo que tenemos que, como país, luchar contra ello a toda costa. Fíjate que ayer ya Ricardo Rafael escribía sobre eso, sobre el peligro de la mexicanización del crimen en otros países. Yo recuerdo, Pascal, cómo antes hacíamos reportajes de lo que era la banda 12 en el aeropuerto, la banda para recoger el equipaje, sí, que estaba destinada, entre otros, a los colombianos, porque ya había un estigma, sí, sobre ese país por ser un productor. Y hasta una salida distinta en el caso de las llegadas internacionales. Pues sí, eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Estoy totalmente de acuerdo, querido René. Te agradezco el comentario, te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, ahí está René Delgado, martes y jueves en este